cuanto a la derrota de los Chajamana y las conquistas de Mohammad de Gur entre 1192 y el 1200, yo se lo adjudico al audaz ultimátum de Mohammad a Prithviraj de que o se apostataba o peleaba. Pero igual que la desobediencia de Prithviraj, deberíamos oponernos a que la horda avance. Y viendo sus tácticas de miedo, deberíamos mostrar... Odio inyectarme insulina. Nadie más aquí la necesita, porque a mí me tocó la diabetes. Los doctores, fuera de la doctora Fletcher, dicen que somos la misma persona, solo personalidades. ¿Ah? ¿Cómo explican que soy la única que necesita esto, imbéciles de...? Traigo pantalones cargo de los 90 y bufanda. Si no fuera por la camiseta, barbatos debajo daría pena. No tengo buen gusto por ahora. Estoy preocupado, angustiado. Tengo un mal presentimiento de que pierdo tiempo. Yo decido quién toma la luz, ¿no? Creo que alguien me la está robando cuando no me doy cuenta. La honra. Buenos días. Seguramente ya todos hemos oído hablar sobre las películas Intensamente, El Cisne Negro, Fragmentado, Los Cuatro Fantásticos o incluso La Isla Siniestra. Ustedes dirán, ¿qué similaridad tienen estas películas? La respuesta a tu pregunta es que cada una de estas películas aborda el tema de la personalidad. Así es, y para conocer más sobre el tema, el día de hoy tenemos en el foro a la doctora Argentina Murrieta, que nos hablará acerca de lo que engloba este aspecto que tenemos todos nosotros. Adelante. Hola, sí, muchas gracias por la invitación. Y sí, tal y como lo menciona la conductora, estas películas que antes mencionó, sí tienen como temática principal lo que es la personalidad. Incluso unas hablan de trastornos muy en específico de la personalidad. Ok, ¿nos puedes contar un poco más sobre esto? Sí, claro. Bueno, empezaré a contarles un poco acerca de lo que es la teoría de los rasgos. Si bien un rasgo es un constructo teórico que va a describir una dimensión básica de la personalidad. ¿Y qué es la personalidad? Pues según Allport, la personalidad es la organización dinámica dentro del individuo de los sistemas psicofísicos que van a determinar ajustes únicos en el ambiente. Ok, interesante. Y por ejemplo, doctora, ¿un niño puede nacer con su personalidad fija o esta es heredada? Es que yo noto que uno de mis hijos tiene muchos rasgos míos. Ok, sí, de hecho exactamente esto que mencionas lo explica Allport. Él dice que el properium se desarrolla gradualmente a lo largo de la vida. De acuerdo con Allport, el recién nacido va a carecer de personalidad. ¿Por qué? Porque él todavía no encuentra el mundo en el que va a vivir. Entonces, como no tiene esas herramientas ni ese primer contacto con su ambiente, no va a poder desarrollar de modo ajustativo lo que va a percibir. Entonces, más adelante, ya que el niño crece y se va relacionando con su medio, va a adquirir lo que es la personalidad. Bueno, continuando. Me gustaría saber si tiene algunas etapas o cómo se desarrolla esta teoría. Ok, sí, igual, según este mismo autor, Allport, desarrolla lo que son 7 estadios, fases o procesos de desarrollo, si lo quieren llamar, de la personalidad. Él empieza primero definiendo lo que es el sentido corporal. Si bien el properium empieza a desarrollarse en la infancia con el sentido mismo corporal, es decir, el niño se va desarrollando con su ambiente, conociendo los estímulos que lo rodean. Después está la autoidentidad. Durante estos años el niño desarrolla un sentido de autoidentidad, es decir, el niño es capaz de percibirse a sí mismo como una persona, a reconocer su nombre e incluso pues, reconocer que es un niño tal cual, ¿no? El tercer paso o tercer fase, tercer proceso de desarrollo es la valoración del yo, de los 2 a los 3 años de edad, y aquí el niño empieza a trabajar en su autoestima. La extensión del yo es el cuarto. Aquí a partir de los 3 o 4 años el niño empieza a identificar las extensiones del yo, tales como es la posición personal. Es decir, el niño es capaz de hacer juicios como decir, este juguete me pertenece a mí o este carrito es mío, ¿no?
Después está en el quinto lo que es la autoimagen. Incluye tanto la evaluación de nuestras habilidades, estatus y roles. Después viene el agente racional. Aquí se dan en los años de la niñez media y puede pensar el niño en las maneras en las que puede afrontar la vida. Es decir, de forma racional empieza a hacer juicios acerca de, pues tengo el tal examen, empiezan las preocupaciones y empiezan más que nada esos pensamientos racionales. Después está la lucha apropiada. Esta se da en la adolescencia y es una motivación que involucra al yo. Y ya por último está el que conoce. Allport pues describió el desarrollo en la adultez de él mismo. Y más que nada en el conoce pues va a enfocar y va a englobar estas 7 etapas del desarrollo de la personalidad. ¿Y cómo es que este autor llegó a esta conclusión? ¿Cuáles fueron los estudios o investigaciones que lo llevaron a eso? Pues más que nada a Allport lo que le importaba era estudiar la personalidad dentro de una sociedad. Entonces la mayoría de sus estudios están enfocados en lo que es la personalidad y la influencia de los fenómenos sociales, ¿no? Entonces pues él primeramente abordó lo que es el prejuicio. Incluso pues tiene un libro que se llama La naturaleza de los prejuicios, en donde más que nada él intenta ahí explicar estrategias para que nosotros podamos reducir el tipo de prejuicio, ¿no? Y como le siguió interesando mucho el tema de los prejuicios, fusionó ya lo que es el prejuicio con la iglesia. Y en una investigación muy interesante que tuvo, pues demostró que la gente que asiste a la iglesia es en promedio más prejuiciosa de quienes las que no van a misa, por así decirlo. Sí, de hecho en la actualidad se sigue viendo mucho sobre eso. Escuché también que Allport estudió la difusión de rumores. ¿Es cierto eso? Sí, de hecho ese fue otro de sus grandes estudios o investigaciones que tuvo, pues motivados por el interés de controlar la difusión de rumores durante la Segunda Guerra Mundial. Allport en 1947 estudió los rumores de laboratorio y aconsejó al gobierno, porque era un tema bastante delicado para esa época. Excelente información. Ahora nos enlazaremos con la doctora Edelmira Rodríguez, que nos hablará un poco más sobre la teoría de los rasgos. Hola, un gusto saludarlas. Sí, ya que mi colega pues les platicó un poco acerca de esta teoría, dio unos puntos muy importantes. Sin embargo, me parece que no nos podríamos ir sin antes mencionar a Raymond Cattell, quien fue clave para esta teoría también. Cattell nos da su propia definición de personalidad, la cual es que, bueno, nos da a entender que la personalidad es lo que permite hacer una predicción de lo que hará una persona en una situación dada. También Cattell contribuyó con instrumentos de suma importancia. Uno de estos es el 16PF, el cual ayudó para el descubrimiento de la personalidad y tiene una función principal que es estudiar y valorar los rasgos de personalidad. Del 16PF se hace a partir de diversos factores, los cuales son bipolares. A esto me refiero que uno de los factores nos refleja una persona autoritaria, el otro indicará una persona que es sumisa. Es muy importante tener esto en cuenta. Cattell también desarrolló varios tipos de test de inteligencia. El más notable fue el test de inteligencia idónea con la cultura, que pretende medir la capacidad innata de una persona para aprender. También Cattell utilizó 3 medios de observación distintos a fin de estudiar a las personas desde diversos puntos de vista. La diferencia aquí que podríamos notar con Cattell es que él definió 3 tipos de rasgos, los cuales son habilidad, temperamento y dinámico. El primero, pues define varios tipos de inteligencia y también determina la eficacia en lo que una persona trabaja para lograr su objetivo o meta deseada. También el temperamento, pues son principalmente los rasgos de origen de la persona, que son
pues por ejemplo lo que heredas, ¿no? Y por último serían los motivacionales, que proporcionan la energía y también la dirección de lo que es la dirección para poder actuar. Y Cattell también define el desarrollo de personalidad de acuerdo a procesos o fases. Por ejemplo, tenemos la primera etapa, que sería la etapa de la infancia, que estaba de los 0 a 6 años, y pues es en su desarrollo obtiene el entrenamiento de esfínteres, formación del yo, el superyo y actitudes sociales. También tenemos la etapa de la adolescencia, que esta empieza de los 14 hasta los 23 años. Pues en su desarrollo los conflictos acerca de la independencia, la autoafirmación, y también tiene que ver pues el sexo. Y luego pasaríamos a la etapa de madurez, que comienza en los 23 años y ya esta se va hasta los 50 años, que en su desarrollo pues se ve la satisfacción con la carrera que esté cursando, también el matrimonio y la familia. Y luego pasaríamos a la etapa de madurez tardía, que comienza en los 50 y se va hasta los 65 años. Y en su desarrollo empiezan los cambios de personalidad, pues en respuesta a los cambios en circunstancias físicas y sociales. Y por último estaría la etapa de la vejez, que esta empieza a partir de los 65 años, y pues ya en su desarrollo empieza su ajuste a la pérdida de amigos, carrera y esto sería todo de mi parte. Muchas gracias por permitirme estar en este espacio, enlazarse conmigo, que haya podido yo proporcionarles esta información que es muy importante. Pues bueno, muchas gracias. Regresamos con ustedes. Muchas gracias a la doctora Edelmira Rodríguez por esa interesante información. Y muchas gracias también a la doctora Argentina por habernos platicado más sobre la teoría de rasgos. Los esperamos mañana en el mismo canal a la siguiente hora en Psicoeducación.